En el vasto y extenso imperio del hombre, donde la devoción al emperador es tanto una virtud como una necesidad, el destello de la fe prohibida perdura en los rincones más oscuros. Las sectas del caos, reuniones clandestinas de fieles heréticos, representan una de las mayores amenazas internas para la frágil unidad del imperio. Estos insidiosos grupos, impulsados por la devoción a los poderes ruinosos del caos, operan en las sombras de las ciudades colmena, en mundos olvidados e incluso en los dorados salones del gobierno imperial. Pero, ¿qué es lo que realmente define las actividades de estos cultos y por qué perduran a pesar de las implacables purgas? Para comprender las actividades de las sectas del caos, primero hay que apreciar la naturaleza misma del caos. La urdimbre, el inmaterium, es una tempestad arremolinada de energía psíquica y emoción, habitada por entidades divinas de insondable malevolencia. Estas entidades, los dioses del caos, Coorne, Tsench, Nurgle y Slanesh, se alimentan de las pasiones y los miedos de los mortales. Mediante promesas de poder, liberación o conocimiento prohibido, seducen a los débiles y a los desesperados, atrayéndolos hacia su oscuro abrazo. Los cultos del caos son la manifestación terrenal de esta influencia y sus miembros son instrumentos voluntarios de los inescrutables designios de sus amos. Las actividades de las sectas del caos son tan variadas como las motivaciones de sus oscuros patrones. Algunos operan como células durmientes, ocultando su verdadera lealtad hasta que llega el momento de atacar. Otros son turbas anárquicas que causan estragos en nombre de la destrucción y la desesperación. Muchos se hacen pasar por organizaciones aparentemente inocuas, sociedades benéficas, sindicatos locales de trabajadores o incluso sectas religiosas, mientras sirven en secreto a la oscura agenda del caos. Sus métodos son sutiles, sus objetivos a menudo incomprensibles para los forasteros, pero su impacto puede ser devastador. En el corazón de una ciudad colmena, donde miles de millones de personas trabajan en la miseria, un culto del caos puede comenzar como un grupo de trabajadores desilusionados que se reúnen para compartir sus quejas. Un líder carismático, imbuido de los susurros del caos, les promete una vida mejor, libre del yugo opresor del imperio. Estas promesas pueden empezar por algo pequeño, mejores condiciones de trabajo, un sentimiento de comunidad, pero inevitablemente se intensifican. Pronto, los cánticos del grupo se convierten en himnos de blasfemia, sus reuniones en rituales de sangre y sacrificio. Al poco tiempo, la verdadera naturaleza del culto se revela cuando sus miembros marchan por la infracolmena, con estandartes en alto, cantando los nombres de sus dioses oscuros. El impacto de los cultos del caos va más allá de sus acciones inmediatas. Sirven como vectores para la corrupción de la urdimbre. Sus rituales desgarran el tejido de la realidad e invitan a incursiones daemónicas. Siembran la disensión y socavan la autoridad del imperio, poniendo a las poblaciones en contra de sus supervisores y dejando los mundos vulnerables a la invasión. Peor aún, actúan como puertas de entrada para que el caos se infiltre en todos los niveles de la sociedad imperial. Desde el más humilde trabajador de una colmena hasta el gobernador planetario de más alto rango, nadie es inmune al encanto de los poderes ruinosos. La respuesta del imperio a las sectas del caos es brutal e implacable. La Inquisición, el Adeptus Arbites y la Adepta Sororitas lanzan purgas que dejan bloques enteros de ciudades o incluso planetas reducidos a cenizas. Sin embargo, por cada secta aplastada, surge otra, alimentada por el interminable suministro de descontento y ambición que supura en las entrañas del imperio. El caos es una hidra y sus cabezas son legión. La historia de los cultos del caos es una historia de desesperación y desafío, de la eterna lucha de la humanidad contra sus propios impulsos más oscuros. Son el espejo del imperio que refleja las grietas de sus cimientos y la hipocresía de su gobierno. Enfrentarse a ellos es enfrentarse a las verdades que el imperio trata de ocultar, verdades que, si no se controlan, podrían significar su perdición. Entendiendo esto, profundicemos en el oscuro mundo de las sectas del caos. ¿Quiénes son los actores clave que impulsan sus insidiosas agendas y cómo sus oscuras maquinaciones dan forma a la galaxia?
Las sectas del caos son tan diversas como la propia galaxia, cada una moldeada por los caprichos de los poderes ruinosos, las circunstancias de su formación y los individuos que impulsan sus agendas. En el corazón de cada secta se encuentra un tapiz de actores clave, cada uno con un papel distinto en la propagación de la corrupción y el caos. Estas figuras van desde los carismáticos y astutos hasta los más monstruosos, todos unidos por su devoción al caos y su voluntad de destruir el orden del imperio. El líder del culto se sitúa en la cúspide de la jerarquía del grupo. A menudo un orador dotado o un intrigante manipulador, este individuo se convierte en la cara y la voz del culto. Ya sea un noble caído en desgracia, un pícaro psíquico o un soldado amargado, el líder encarna el propósito y la misión de la secta. Son ellos quienes interpretan la voluntad de los dioses del caos, reúnen a sus seguidores para su causa y llevan a cabo oscuros rituales para asegurar el favor de su amo. Muchos de estos líderes están directamente influenciados o incluso poseídos por demonios, lo que les otorga un carisma y un poder antinaturales. Estas figuras suelen acabar en dramáticos enfrentamientos con el imperio, aunque su legado puede perdurar, inspirando a futuros herejes. Por debajo del líder se encuentran los lugartenientes o ejecutores del culto. Estos individuos gestionan las operaciones diarias de la secta, asegurándose de que sus objetivos se persiguen con una eficiencia despiadada. A menudo antiguos líderes de bandas, mercenarios o administradores experimentados, estos lugartenientes aportan estructura al caos, organizan cadenas de suministro de armas y recursos, supervisan los esfuerzos de reclutamiento e imponen disciplina entre las filas. Muchos son atraídos a la secta por promesas de poder o venganza, convirtiéndose en verdaderos creyentes a medida que crece su influencia. Estos lugartenientes son vitales para la supervivencia de la secta, ya que garantizan que siga funcionando incluso bajo un intenso escrutinio. Los ritualistas o líderes espirituales del culto son su conexión con la urdimbre. Suelen ser psíquicos, brujos o profundos conocedores de la sabiduría prohibida del caos. Dirigen las oscuras ceremonias que atraen la atención de los poderes ruinosos, invocando demonios e imbuyendo a los miembros del culto con dones impíos. Sus rituales son tan variados como los dioses a los que sirven: sacrificios de sangre para Korne, intrincadas intrigas para Tsench, pestilentes bendiciones para Nurgle o depravados excesos para Slaanesh. Aunque su poder es esencial para la conexión del culto con el caos, sus actividades son también su mayor riesgo, ya que pueden atraer la atención de las autoridades imperiales o de fuerzas daemónicas incontroladas. Otro componente crítico es el reclutador, una figura encargada de traer nuevos miembros al redil. Estos individuos suelen ser antiguas víctimas de las duras políticas del imperio, hábiles manipuladores que explotan el descontento y la desesperación. En las ciudades colmena, los reclutadores susurran promesas de libertad a los trabajadores oprimidos. En los agromundos hablan de liberarse de los aplastantes diezmos. Entre la élite ofrecen placeres y conocimientos prohibidos. Su éxito radica en su capacidad para presentar el culto no como un movimiento herético, sino como una salvación de la tiranía del imperio. Los guerreros o combatientes del culto forman su fuerza, permitiéndole imponer su voluntad y desafiar a las fuerzas imperiales. Estos miembros suelen proceder de los elementos más brutales de la sociedad: gángsters, desertores o enloquecidos por el toque de la urdimbre. Armados con armas de carroña, su ferocidad suele compensar su falta de entrenamiento. Cuando son bendecidos por los dioses del caos, pueden llegar a ser incluso más mortíferos, con una fuerza impía o habilidades que desafían la ley natural. Aunque muchos de estos luchadores son prescindibles, otros alcanzan la fama como campeones, figuras cuyas hazañas inspiran miedo y temor a partes iguales. Agentes y espías se infiltran en las instituciones imperiales, suministrando información a la secta y saboteando los esfuerzos por erradicarla. Estos agentes pueden ser cualquiera: un humilde empleado del Administratum, un desilusionado oficial de la Arbites o incluso un miembro de la eclesiarquía. Su trabajo es sutil pero crítico, desde falsificar registros hasta ocultar pruebas de herejía.
Los agentes más hábiles operan durante años sin ser detectados, socavando el imperio desde dentro mientras se aseguran de que su secta sobreviva. Sin embargo, los miembros más aterradores de los cultos del caos son los Daemon Hosts o individuos totalmente consumidos por la urdimbre. Estas desafortunadas almas sirven como recipientes vivientes para entidades daemónicas, con sus cuerpos retorcidos y sus mentes destrozadas. Aunque su presencia suele significar la perdición de la secta, provocando la ira de inquisidores y marines espaciales por igual, no se puede exagerar su potencial destructivo. Un solo Daemon Host puede diezmar escuadrones enteros de fuerzas imperiales, y su mera existencia es un testimonio de la conexión del culto con el caos. Más allá de estos individuos, los miembros de base del culto, a menudo denominados acólitos o seguidores, son su alma. Estos individuos son los desesperados, los desilusionados o los ambiciosos, atraídos por promesas de poder, venganza o escape. Mientras que muchos ignoran la verdadera naturaleza de sus amos hasta que es demasiado tarde, otros abrazan plenamente las doctrinas heréticas, convirtiéndose en fervientes creyentes de los dioses del caos. Su número suele aumentar rápidamente, ya que cada nuevo converso trae a su familia, amigos o compañeros de trabajo al redil. Por último, los benefactores oscuros, a menudo demonios o entidades tocadas por la urdimbre, actúan como las manos invisibles que guían el culto. Estos seres rara vez interactúan directamente, sino que proporcionan visiones, bendiciones o maldiciones que determinan las acciones de la secta. Sus motivaciones son inescrutables, incluso para sus seguidores más devotos, y sus dones suelen tener un coste terrible. Estos benefactores se aseguran de que el culto siga alineado con la voluntad del caos, aunque lo manipulen para sus propios fines. Juntos, estos actores clave forman una compleja red de influencia y corrupción, asegurando que el culto prospere en las sombras del imperio. Aunque sus funciones pueden variar, su objetivo es siempre el mismo: extender la mancha del caos y acelerar la caída del último bastión de la humanidad. Los orígenes de las sectas del caos se encuentran en la intrincada interacción del sufrimiento humano, la ambición y la siempre presente influencia de la urdimbre. Su aparición no es un fenómeno aislado, sino un producto de la estructura opresiva del imperio y de la vulnerabilidad inherente de la humanidad ante el poder seductor del caos. Para entender por qué se forman estos grupos heréticos, hay que explorar las fuerzas sociales, psicológicas y metafísicas que allanan el camino para su existencia. Uno de los factores más significativos que contribuyen al surgimiento de las sectas del caos es la implacable naturaleza de la vida en el imperio. Miles de millones de personas viven en la más absoluta pobreza, afanándose en las profundidades de las ciudades colmena, con una vida marcada por el trabajo incesante y la desesperación. En los mundos de forja, los trabajadores son poco más que extensiones de sus máquinas, mientras que en los mundos agrícolas, generaciones enteras se dedican a cosechar para amos lejanos. Este trabajo incesante fomenta un profundo resentimiento hacia el imperio, creando un terreno fértil para la rebelión. El caos explota este descontento, ofreciendo una alternativa a la sombría existencia impuesta por el imperio. En el centro de esta vulnerabilidad se encuentra el control dogmático del imperio sobre la información y la fe. La eclesiarquía, que impone el culto al emperador, no tolera ninguna desviación de su rígida ortodoxia. La supresión de ideas alternativas y el duro castigo de la disidencia garantizan que los pensamientos heréticos supuren en secreto. Para muchos, el caos representa un atractivo prohibido, una fuente de conocimiento y libertad que el imperio les niega. La promesa de liberación, ya sea intelectual, espiritual o física, es un potente catalizador para la rebelión, y las sectas del caos prosperan en estas sombras de represión. Otro precursor crítico para la formación de las sectas del caos es la naturaleza psíquica de la humanidad. La aparición de los psíquicos, individuos capaces de interactuar con la urdimbre, es a la vez una bendición y una maldición para la humanidad. Mientras que algunos psíquicos son sancionados por el imperio y entrenados para servir como astrópatas o hechiceros listos para la batalla, otros incontables quedan desprotegidos y sin entrenamiento.
Estos pícaros psíquicos son especialmente vulnerables a los susurros del caos, y sus habilidades los convierten tanto en poderosos activos como en peligrosos pasivos. En muchos casos, se forman cultos alrededor de estos individuos, que actúan como conductos de la voluntad de los dioses del caos, atando a sus seguidores con un poder impío. Más allá del sufrimiento individual y la vulnerabilidad psíquica, la propia estructura del imperio contribuye a la formación de sectas del caos. La vasta burocracia del imperio, sus interminables guerras y sus inflexibles exigencias a sus ciudadanos crean innumerables oportunidades para la corrupción. Los gobernadores planetarios, los comandantes militares e incluso los funcionarios de bajo rango se ven a menudo obligados a hacer concesiones para mantener el orden o lograr ambiciones personales. Estos compromisos pueden desembocar en tratos heréticos, en los que el caos ofrece las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos personales a cambio de un precio. Con el tiempo, estos acuerdos se convierten en cultos a medida que más individuos se ven arrastrados por la red de corrupción. La influencia del caos no se limita a aquellos que la buscan activamente. Muchos cultos del caos comienzan de forma involuntaria, sin que sus fundadores sean conscientes de las fuerzas oscuras en juego. Las tormentas de la urdimbre y las incursiones daemónicas pueden alterar la realidad, dejando a poblaciones enteras expuestas a la influencia corruptora de la urdimbre. Tras estos sucesos, los supervivientes pueden aferrarse a cualquier explicación u orientación, aunque provenga de fuentes malévolas. Los rituales destinados a apaciguar fuerzas invisibles, las plegarias de liberación y los actos de desesperación pueden convertirse en una auténtica adoración del caos. Además, los cultos del caos suelen encontrar terreno fértil en las secuelas de guerras y desastres. Las guerras del imperio dejan innumerables mundos devastados, con sus poblaciones reducidas a la desesperación. La reconstrucción es lenta y los recursos del imperio suelen estar demasiado dispersos como para proporcionar una ayuda significativa. En estos entornos, los líderes de las sectas surgen como salvadores, ofreciendo esperanza y seguridad a cambio de lealtad. Cuanto más abandona el imperio a su pueblo, más se vuelve hacia el caos en busca de salvación, buscando sentido en el caos de sus vidas destrozadas. Otro factor importante en la formación de cultos del caos es la promesa de poder y libertad personal. La rígida jerarquía del imperio deja poco espacio a la ambición individual, sobre todo para los nacidos en circunstancias humildes. El caos, por el contrario, promete que cualquiera, por insignificante que sea, puede alcanzar la grandeza, ya sea a través de proezas marciales, conocimientos prohibidos o placeres degradados. Los poderes ruinosos recompensan a sus seguidores con oportunidades que la sociedad imperial les niega. Este atractivo es especialmente fuerte entre los oprimidos, que ven en el caos su único camino hacia la trascendencia. La influencia del caos también se propaga a través de artefactos y reliquias de la vieja noche, vestigios de la oscura historia de la humanidad antes del surgimiento del imperio. Estos objetos, imbuidos del poder de la urdimbre, se descubren a menudo en bóvedas olvidadas o se desentierran durante expediciones arqueológicas. El mero hecho de estudiar estos artefactos puede corromper las mentes de los implicados, llevándoles a cuestionar las enseñanzas del imperio y a abrazar la herejía. En torno a estos descubrimientos se han formado cultos enteros, cuyos miembros se sienten atraídos por el conocimiento prohibido que representan estos artefactos. Por último, la existencia de los cultos del caos se ve perpetuada por la propia naturaleza del caos. A diferencia del imperio, que exige obediencia ciega, el caos se nutre de la individualidad y el exceso. Los dioses del caos se alimentan de las emociones y deseos de sus seguidores, animándoles a abrazar sus instintos más oscuros. Este empoderamiento tiene un coste, pero para muchos, la oportunidad de liberarse de las restricciones de la vida imperial merece la pena el riesgo. Mientras la humanidad siga sufriendo bajo el peso de su propio imperio, el caos encontrará siervos dispuestos a cumplir su voluntad. En resumen, las sectas del caos no son solo producto de la manipulación externa, sino que surgen de las grietas del propio imperio. El sufrimiento, la ambición y la desesperación que definen gran parte de la existencia humana
crean un entorno en el que los poderes ruinosos pueden prosperar. Los fracasos del imperio, su opresión, su hipocresía y su incapacidad para proteger a sus ciudadanos son las verdaderas semillas de la herejía, asegurando que el caos siempre encuentre un punto de apoyo en los corazones de los hombres. El crecimiento de un culto del caos sigue un camino de corrupción y escalada, moviéndose a través de distintas fases que reflejan su evolución desde una pequeña y secreta reunión hasta una fuerza de herejía en toda regla. Cada etapa de desarrollo está marcada por cambios en el propósito, la estructura y los métodos, impulsados por la conexión del culto con los poderes ruinosos y su respuesta a las presiones de la represión imperial. La formación inicial de un culto del caos suele comenzar con un pequeño grupo de individuos desilusionados o ambiciosos. Esta etapa está marcada por el secretismo y la sutileza, ya que los fundadores del culto trabajan para crear un entorno en el que sus creencias heréticas puedan arraigar. Las primeras actividades pueden incluir reuniones silenciosas para discutir quejas contra el imperio, compartir conocimientos prohibidos o participar en rituales rudimentarios. En este punto, puede que los miembros de la secta ni siquiera comprendan del todo la naturaleza del caos. Muchos ven sus acciones como una rebelión contra la opresión o una búsqueda de iluminación, sin ser conscientes de las fuerzas más oscuras que están invitando a entrar en sus vidas. El papel del líder de la secta es fundamental en esta fase. Surge una figura carismática, a menudo alguien con una venganza personal contra el imperio o una conexión innata con la urdimbre. Este líder comienza a consolidar su influencia, persuadiendo a otros a unirse a través de promesas de poder, libertad o propósito. En las sombras se llevan a cabo los primeros rituales de la secta, pequeños actos experimentales diseñados para tantear el terreno de la influencia de la urdimbre. Estos rituales, a menudo rudimentarios e incompletos, son lo suficientemente potentes como para atraer la atención de los dioses del caos, que comienzan a interesarse por el crecimiento del culto. Una vez establecido un pequeño núcleo de miembros dedicados, el culto pasa a una fase de expansión y reclutamiento. Los líderes de la secta se centran en atraer nuevos seguidores, centrándose en los desilusionados, los desesperados y los ambiciosos. Los métodos de reclutamiento varían en función del entorno de la secta. En las ciudades colmena, los reclutadores pueden infiltrarse en sindicatos de trabajadores o bandas criminales, mientras que en zonas más remotas pueden hacerse pasar por reformadores religiosos o sociales. Las promesas que hacen se adaptan a las necesidades y deseos de su audiencia, asegurándose de que la secta aparezca como una solución a sus problemas en lugar de una amenaza. Durante esta fase, la secta empieza a establecer una jerarquía más formal. Se definen las funciones de liderazgo y se asignan tareas a los nuevos miembros en función de sus habilidades y lealtad. Algunos son entrenados como ejecutores para proteger a la secta de amenazas externas, mientras que a otros se les enseñan los fundamentos de la práctica ritual. La estructura de la secta se hace más sólida, lo que le permite sostenerse y continuar su crecimiento a pesar de posibles contratiempos. A medida que el culto se expande, entra en la fase de consolidación del poder. Tras haber acumulado un número considerable de seguidores, la secta comienza a ejercer influencia sobre su entorno local. Esto puede implicar tomar el control de una banda, infiltrarse en un gobierno planetario o establecer el dominio sobre un sector específico de una ciudad colmena. En esta fase, las actividades de la secta se vuelven más coordinadas y estratégicas, con miembros que llevan a cabo actos de sabotaje, asesinato o propaganda para debilitar el control del imperio sobre la región. En esta fase, los rituales del culto se vuelven más elaborados y peligrosos. A medida que se profundiza su conexión con los dioses del caos, el culto obtiene acceso a conocimientos prohibidos y poderes impíos. Las ceremonias que antes eran simples expresiones de desafío, ahora incluyen sacrificios de sangre, invocaciones a la urdimbre e intentos de invocar demonios. Estos rituales no solo refuerzan el vínculo del culto con el caos, sino que también proporcionan beneficios tangibles, como la mejora de las habilidades de sus miembros o la creación de armas y artefactos infundidos por la urdimbre. Sin embargo,
A medida que el culto crece en poder, atrae inevitablemente la atención del imperio. Esto marca el comienzo de la fase de confrontación y conflicto, en la que las actividades del culto entran en oposición directa con las fuerzas imperiales. Árbitres locales, inquisidores o incluso fuerzas de defensa planetarias pueden lanzar investigaciones o purgas para erradicar la herejía. El culto, ahora plenamente consciente del peligro al que se enfrenta, se vuelve cada vez más militante y agresivo. Sus miembros toman las armas y utilizan tácticas de guerrilla y sabotaje para debilitar a sus enemigos. Durante esta fase, suelen surgir tensiones internas dentro de la secta. La tensión del conflicto abierto, combinada con la influencia corruptora del caos, puede llevar a luchas de poder y traiciones. Algunos miembros pueden cuestionar su lealtad, mientras que otros son consumidos por las bendiciones o maldiciones otorgadas por los dioses del caos. A pesar de estos desafíos, los seguidores más devotos del culto se vuelven aún más fanáticos, dispuestos a sacrificarlo todo por sus oscuros amos. Si el culto sobrevive a sus enfrentamientos iniciales con las fuerzas imperiales, puede entrar en la fase de ascensión o colapso. En algunos casos, el culto alcanza su objetivo final, ya sea la invocación exitosa de un príncipe demonio, el derrocamiento de un gobierno planetario o el desencadenamiento de una catástrofe basada en la urdimbre. Sin embargo, estas victorias suelen tener un alto coste. La secta puede ser destruida en el proceso y sus miembros consumidos por los poderes a los que pretendían servir. En otros casos, el culto se derrumba bajo el peso de sus propios excesos, desgarrado por luchas internas o aniquilado por una abrumadora respuesta imperial. Para los pocos cultos que perduran, esta fase representa una transformación. Dejan de ser un mero grupo de herejes y se convierten en algo mucho más grande. Una banda de guerra del caos, un enclave de adoración de demonios o incluso la fundación de una civilización alineada con el caos. Estos cultos ascendidos a menudo dejan atrás sus mundos natales, buscando refugio en el ojo del terror u otras regiones contaminadas por la urdimbre, donde pueden servir al caos sin interferencias. La evolución de un culto del caos es una historia de ambición, corrupción y destrucción. Desde sus humildes comienzos hasta sus finales apocalípticos, estos grupos encarnan la naturaleza insidiosa del propio caos, fortaleciéndose mediante la explotación de la debilidad humana y la búsqueda implacable del poder prohibido. Su ciclo vital, aunque a menudo breve, deja cicatrices en la galaxia que perduran durante milenios, asegurando que incluso sus fracasos sirvan a los planes mayores de los poderes ruinosos. A lo largo de la historia del imperio, los cultos del caos han estado en el centro de algunos de los acontecimientos más devastadores e insidiosos de la galaxia. Estas facciones heréticas tienen una habilidad única para desestabilizar mundos, corromper a poblaciones enteras y servir como catalizadores de incursiones mayores del caos. Acontecimientos clave relacionados con los cultos del caos demuestran su capacidad tanto para la manipulación sutil como para la destrucción total, dejando cada uno de ellos una marca indeleble en la galaxia. Uno de los ejemplos más infames de la actividad del culto del caos es la secesión galeniana, una rebelión que consumió el mundo colmena de Galen V. Inicialmente provocada por una huelga de trabajadores que protestaban por las brutales condiciones de trabajo, la rebelión se intensificó rápidamente cuando agitadores vinculados a un culto del caos local se infiltraron en el movimiento. Para cuando el gobernador planetario intentó negociar, el culto había convertido las protestas en un levantamiento a gran escala, con los cultistas invocando horrores nacidos en la urdimbre para ayudar a su causa. La rebelión culminó con la invocación de un príncipe demonio, lo que requirió la intervención de todo un capítulo del Adeptus Astartes para recuperar el planeta. Incluso después de que el culto fuera destruido, las cicatrices del suceso dejaron a la población de Galen V profundamente fracturada, sembrando una desconfianza que persiste hasta el día de hoy. Otro acontecimiento crucial fue la caída de Ilatra, un mundo agrícola fronterizo alabado por su abundancia y su devoción al credo imperial. Lo que comenzó como una disputa menor sobre los diezmos
se descontroló rápidamente cuando un culto del caos local explotó el descontento de los agricultores empobrecidos. El culto prometió la liberación de la opresión imperial y reunió a un ejército de campesinos desesperados y oprimidos. Su líder, un pícaro psíquico que afirmaba canalizar la voluntad de los dioses, llevó a cabo rituales que transformaron las fértiles llanuras de Ilatra en pesadillescos paisajes de decadencia. Para cuando el imperio respondió, gran parte del planeta había sido consumido por la influencia de Nurgle, obligando a la Inquisición a declarar exterminatus, borrando toda vida en el mundo. En el segmentum conocido como el Alcance Dorado, los cultos del caos se han infiltrado repetidamente en poderosas casas mercantes, desestabilizando redes comerciales enteras. Uno de estos eventos, las mareas del rencor, involucró al culto conocido como el Velo de Daga, que se incrustó en la élite gobernante de un próspero mundo colmena. Cuando se descubrió la influencia de la secta, ya había manipulado a los líderes planetarios para que traicionaran rutas comerciales vitales, privando a los sistemas vecinos de suministros críticos. Este acto de sabotaje provocó disturbios, golpes de estado planetarios y sufrimiento generalizado en todo el sector. El acto final del Velo de Daga fue invocar a un demonio anfitrión durante una cumbre diplomática, masacrando a docenas de oficiales imperiales clave y dejando el sector vulnerable a las incursiones piratas durante décadas. El levantamiento de Korsk es otro ejemplo del potencial destructivo de los cultos del caos. Korsk, una colonia minera aparentemente menor al borde del Maelstrom, se convirtió en el escenario de una insurrección alimentada por el culto conocido como la Fauce Carmesí. Lo que comenzó como pequeños actos de sabotaje se convirtió en una rebelión en todo el planeta, ya que el culto se aprovechó de las tensiones entre los mineros y sus supervisores. Los rituales de la Fauce Carmesí provocaron convulsiones sísmicas, derrumbando minas e invocando a sanguinarios entes de la urdimbre. La rebelión obligó a desplegar varios regimientos del Astra Militarum y un destacamento de adeptas sororitas. Incluso con una fuerza abrumadora, la campaña duró años, ya que los seguidores del culto lucharon con celo fanático, envalentonados por las bendiciones de Khorne. La Noche de los Mil Pesares en Verdant Prime es un escalofriante recordatorio de cómo las sectas del caos explotan mundos aparentemente pacíficos. Verdant Prime era un mundo agrícola utópico, conocido por su tranquilidad y obediencia al credo imperial. Sin que sus gobernantes lo supieran, un culto del caos que operaba bajo la apariencia de un movimiento filosófico benigno se había infiltrado en las altas esferas del planeta. El culto orquestó una serie de eventos que culminaron en un festival masivo en el que la población se reunió para celebrarlo. Durante las celebraciones, el culto llevó a cabo un ritual que abrió una grieta warp, desatando legiones daemónicas sobre la población desprevenida. El planeta, antaño idílico, se convirtió de la noche a la mañana en una zona de guerra, y sus verdes campos se transformaron en campos de batalla sembrados de restos de leales imperiales y cultistas por igual. Quizá uno de los actos más insidiosos de los cultos del caos sea su papel en el debilitamiento de las defensas imperiales desde dentro. La caída de Cadalon ilustra esto a la perfección. Como mundo fortaleza que protegía una ruta warp vital, Cadalon era un baluarte contra las incursiones del caos. Sin embargo, durante décadas, un culto del caos conocido como la Verdad Susurrada se incrustó dentro de la jerarquía militar del planeta. Mediante sabotajes sutiles, desinformación y manipulación psicológica, el culto fue erosionando gradualmente la capacidad del planeta para defenderse. Cuando una flota del caos emergió finalmente de la urdimbre, las defensas de Cadalon se derrumbaron casi instantáneamente y el culto emergió para saludar a sus aliados daemónicos. La caída de Cadalon no solo costó al imperio un bastión estratégico, sino que también desestabilizó el sector circundante, dando lugar a nuevas incursiones. La desolación de la esperanza de Archon es un sombrío testimonio de las consecuencias a largo plazo de la actividad incontrolada del culto del caos. Inicialmente un próspero mundo colonia, Archon's Hope, se convirtió en el refugio de un culto del caos disfrazado de cooperativa de trabajadores.
Durante décadas, el culto corrompió todos los niveles de la sociedad, desde el trabajador más humilde hasta el más alto funcionario planetario. Cuando la Inquisición descubrió la herejía, el culto ya había transformado el planeta en un altar viviente a Slaanesh. La purga del mundo requirió el despliegue de múltiples capítulos de marines espaciales y la aniquilación completa de la población del planeta. Incluso entonces, el legado del culto perduró, ya que los artefactos corruptos y los fenómenos de la urdimbre continuaron asolando la región durante siglos. Estos sucesos muestran el impacto de largo alcance de los cultos del caos en la galaxia. Desde levantamientos planetarios hasta desestabilizaciones en todo el sector, sus actividades son un recordatorio constante de la fragilidad del imperio y de la amenaza siempre presente del caos. Cada secta es una manifestación de los impulsos más oscuros de la humanidad, que explota las debilidades de la estructura del imperio y siembra semillas de corrupción que pueden tardar generaciones en erradicarse. A pesar de los implacables esfuerzos de la Inquisición y el Adeptus Astartes, el espectro de los cultos del caos sigue siendo una fuerza persistente e insidiosa en el imperio, lista para atacar allí donde la vigilancia flaquea. El impacto de los cultos del caos en el universo de Warhammer 40K es profundo y multifacético, dando forma a los acontecimientos en todo el Imperium y más allá. Su influencia va más allá de la destrucción inmediata que causan, dejando cicatrices duraderas en el tejido físico, social y metafísico de la galaxia. Los cultos del caos no son meras rebeliones, son agentes de la entropía que propagan la corrupción y la desestabilización allá donde surgen. En el nivel más inmediato, los cultos del caos desestabilizan planetas y sistemas, socavando el frágil control del imperio sobre sus mundos. Un solo culto puede sembrar el caos en toda una ciudad colmena, interrumpiendo las líneas de producción, asesinando a figuras clave e incitando levantamientos. Estas acciones debilitan la infraestructura imperial, reducen la eficacia de los diezmos y dejan sectores críticos vulnerables a nuevas incursiones. Mundos enteros han caído en la rebelión debido a las maquinaciones de estos cultos, requiriendo importantes recursos para volver a ponerlos bajo control o resultando en su pérdida permanente a manos del caos o exterminatus. A escala galáctica, los cultos del caos sirven como precursores de grandes incursiones basadas en la urdimbre, actuando como conductos a través de los cuales los poderes ruinosos manifiestan su voluntad. Rituales de culto, sacrificios de sangre y otras actividades blasfemas crean ondas en la urdimbre que pueden rasgar el velo entre dimensiones, permitiendo que entidades daemónicas se derramen en el espacio real. Incluso rituales aparentemente menores pueden atraer la atención de demonios mayores, cuya llegada puede convertir una rebelión localizada en una catástrofe en todo el sector. Estas incursiones suelen desestabilizar regiones enteras, obligando al imperio a desviar flotas y regimientos para contener la amenaza. Más allá de sus acciones directas, los cultos del caos dejan un impacto psicológico y cultural duradero en las poblaciones que tocan. Los supervivientes de levantamientos dirigidos por sectas o incursiones daemónicas suelen quedar profundamente marcados, tanto mental como espiritualmente. La mera exposición a entidades de la urdimbre puede llevar a los individuos a la locura, creando un efecto dominó de inestabilidad mucho después de que la propia secta haya sido purgada. El miedo y la paranoia que siguen a tales sucesos pueden perturbar el gobierno, convirtiendo a poblaciones antaño leales en focos de sospecha y desconfianza. Esta erosión de la cohesión social debilita la capacidad del imperio para mantener el control y fomentar la unidad entre sus ciudadanos. La corrupción de individuos en posiciones de poder es otra consecuencia clave de la actividad del culto del caos. Mediante el soborno, el chantaje o la manipulación sutil, los cultos se infiltran en gobiernos planetarios, organizaciones militares e incluso en la propia eclesiarquía. Estos funcionarios corruptos se convierten en involuntarios o voluntariosos agentes del caos, socavando el imperio desde dentro. En algunos casos, líderes planetarios enteros han sido subvertidos, dejando sus mundos abiertos a la invasión o rebelión del caos. Esta corrupción es insidiosa, ya que a menudo pasa desapercibida hasta que el daño es irreparable.
Uno de los efectos más significativos de los cultos del caos es su capacidad para propagar la corrupción de la urdimbre a través de entornos físicos. A través de sus rituales y sacrificios, los cultos pueden contaminar regiones enteras, transformando zonas antaño prósperas en páramos retorcidos por la urdimbre. Los cultivos se marchitan, la maquinaria funciona mal y la fauna muta de forma grotesca. Estas zonas corruptas actúan como cicatrices permanentes en los planetas que afligen y a menudo requieren extensas purgas por parte del Adeptus Mechanicus o su completo abandono. Estas regiones asoladas sirven como recordatorio de la influencia de los cultos mucho después de que hayan sido erradicados. No se puede exagerar la presión militar y logística que los cultos del caos suponen para el imperio. Incluso un levantamiento de culto menor puede requerir el despliegue de regimientos del Astra Militarum, ejecutores del Adeptus Arbites y, en casos extremos, capítulos de Marines espaciales. El esfuerzo por erradicar la actividad de los cultos y restaurar el orden consume muchos recursos, desviando la atención de amenazas externas como invasiones xenos o grandes incursiones del caos. Esta tensión se agrava con el tiempo, ya que los recursos del imperio son finitos y cada batalla librada contra un culto es una batalla menos librada en un frente lejano. Los cultos del caos también actúan como catalizadores de herejías más amplias, inspirando a otros grupos a levantarse contra el imperio. Sus acciones pueden envalentonar a otras facciones descontentas, como psicópatas renegados, enclaves mutantes o incluso ciudadanos de a pie que ven los cultos como símbolos de desafío contra sus opresores. Este efecto dominó puede conducir a una anarquía generalizada, desestabilizando sectores enteros y obligando al imperio a gastar ingentes recursos en esfuerzos de contención. La propagación ideológica de las sectas del caos es tan peligrosa como su presencia física, ya que su existencia desafía el credo imperial y fomenta la rebelión. Tal vez el impacto más profundo y de mayor alcance de los cultos del caos sea su papel en el fortalecimiento de los propios poderes ruinosos. Cada acto de violencia, cada oración pronunciada y cada alma reclamada en nombre del caos alimenta la urdimbre. Los dioses del caos se nutren de las emociones y acciones de sus seguidores y se fortalecen con el éxito de cada culto. Este bucle de retroalimentación garantiza que incluso los cultos más pequeños contribuyan a los grandes planes del caos, llevando a la urdimbre y a sus habitantes a cotas más altas de poder. La erosión de la confianza y la estabilidad dentro del imperio es otra consecuencia duradera de la actividad de los cultos del caos. Cada culto descubierto, por pequeño que sea, recuerda al imperio su vulnerabilidad ante las amenazas internas. Esto genera una atmósfera de paranoia y miedo en la que la lealtad se cuestiona constantemente y los ciudadanos viven bajo la atenta mirada de la eclesiarquía y la Inquisición. Aunque estas medidas son necesarias para la supervivencia, también crean un clima de represión que puede empujar a más individuos a los brazos del caos, perpetuando el ciclo de rebelión y supresión. Por último, las sectas del caos sirven para recordar los defectos inherentes al imperio. Su mera existencia pone de manifiesto el sufrimiento, la desigualdad y la corrupción que definen la vida bajo el dominio imperial. Los cultos del caos explotan estas debilidades y las utilizan como herramientas para extender su influencia. Al hacerlo, obligan al imperio a enfrentarse a la realidad de sus propios defectos, una realidad que a menudo decide ignorar o suprimir. La influencia de los cultos del caos reverbera por toda la galaxia, afectando a todos los niveles de la sociedad y dejando un rastro de destrucción a su paso. Ya sea mediante la violencia directa, la manipulación sutil o la propagación de la corrupción de la urdimbre, estas facciones heréticas encarnan la naturaleza insidiosa del propio caos. Su impacto es tanto inmediato como duradero, asegurando que las cicatrices que dejan tras de sí continuarán dando forma a la galaxia durante milenios. Los cultos del caos se distinguen por sus características únicas, que los diferencian de otros grupos heréticos o rebeldes del imperio. Estos aspectos provienen de su profunda conexión con los poderes ruinosos
y de su capacidad para adaptarse a las diversas condiciones de la galaxia. Cada culto es un reflejo de los dioses del caos a los que sirven. Sus métodos y objetivos están moldeados por los deseos de sus patrones y las circunstancias de su formación. Una de las características más llamativas de los cultos del caos es su naturaleza adaptable y descentralizada. A diferencia de las rígidas jerarquías de las instituciones imperiales, los cultos del caos prosperan gracias a su flexibilidad. Esto les permite prosperar en entornos tan variados como ciudades colmena, agromundos e incluso estaciones de vacío. Cada culto adapta sus métodos a su entorno, ya sea infiltrándose en un gremio, haciéndose pasar por un movimiento religioso o disfrazándose de revuelta obrera. Esta adaptabilidad los hace increíblemente difíciles de detectar y erradicar, ya que no hay dos cultos que operen exactamente igual. La diversidad de sus miembros es otro aspecto único de las sectas del caos. Sus miembros proceden de todos los estratos sociales: trabajadores de fábricas, élites nobles, soldados caídos en desgracia, psíquicos renegados y muchos más. Esta diversidad refleja el atractivo universal del caos, que ofrece algo a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Para los oprimidos promete liberación, para los ambiciosos poder, para los curiosos conocimiento prohibido. La mezcla de orígenes dentro de un mismo culto crea una dinámica volátil, en la que las alianzas y rivalidades cambian constantemente, impulsadas por los deseos de los individuos y los caprichos de sus dioses oscuros. Una característica particularmente distintiva de los cultos del caos son sus prácticas rituales, que van desde lo grotescamente elaborado a lo engañosamente simple. Cada ritual es un medio de conectar con la urdimbre, ya sea a través de sacrificios de sangre, danzas extáticas o intrincados hechizos. Estas prácticas no son solo simbólicas, sino que a menudo producen resultados tangibles como la invocación de demonios o la infusión de energía de la urdimbre en armas y artefactos. Los rituales varían mucho en función del patrón del culto. Un culto dedicado a Khorne puede participar en brutales ritos de combate, mientras que un grupo alineado con Slaanesh puede entregarse a ceremonias hedonistas de excesos. Estos rituales sirven tanto como actos espirituales como herramientas para ganar poder, lo que los convierte en elementos centrales de la identidad de un culto. El uso del engaño y la subversión es un sello distintivo de las operaciones de los cultos del caos. Muchos cultos operan con identidades falsas, haciéndose pasar por organizaciones benéficas, movimientos políticos o incluso grupos leales al imperio. Esta habilidad para mezclarse en la sociedad les permite extender su influencia sin ser detectados hasta que es demasiado tarde. Los sectarios suelen infiltrarse en puestos clave de la infraestructura de un planeta para asegurarse de que, cuando llegue el momento de atacar, puedan paralizar a sus enemigos mediante sabotajes o engaños. Este enfoque encubierto convierte a los cultos del caos en una de las amenazas más insidiosas para el imperio. Los cultos del caos también muestran una relación única con la urdimbre, que se manifiesta tanto en bendiciones como en maldiciones. Cuanto más se acerca un culto a su dios patrón, más se ve influido por la energía mutante de la urdimbre. Como recompensa a su devoción, los miembros pueden desarrollar extraños poderes, como fuerza mejorada, habilidades psíquicas o un carisma desconcertante. Sin embargo, estos dones suelen tener un coste. Las mutaciones, la locura y los fenómenos incontrolables de la urdimbre son comunes entre los cultistas, lo que refleja la naturaleza intrínsecamente peligrosa de su lealtad. Esta dualidad de recompensa y castigo ata a los cultistas cada vez más a su causa, ya que buscan ganar más favor mientras evitan las consecuencias del fracaso. Otro aspecto que define a los cultos del caos es su habilidad para explotar las emociones y deseos humanos. El caos se alimenta de las emociones más crudas de los mortales: enfado, miedo, esperanza y desesperación, y las sectas son expertas en amplificar estos sentimientos. Se aprovechan del descontento de los oprimidos, la ambición de los hambrientos de poder y la desesperación de los desesperanzados. Al ofrecer soluciones a estas necesidades emocionales, atraen a las personas a su red, introduciéndolas gradualmente en las verdades más oscuras del caos.
Esta manipulación psicológica es una de las herramientas más poderosas de los cultos, que les permite aumentar sus filas con una eficacia alarmante. Los cultos del caos también poseen un enfoque distinto de la guerra, moldeado por su naturaleza caótica y su falta de entrenamiento militar formal. Sus tácticas suelen ser poco convencionales e impredecibles, y se basan en la guerra de guerrillas, el sabotaje y el terror más que en la confrontación directa. Los sectarios utilizan su conocimiento del terreno y las infraestructuras locales para superar a las fuerzas imperiales, lanzando ataques sorpresa y desapareciendo antes de que se pueda organizar un contraataque. Su disposición a sacrificar vidas en nombre de sus dioses los convierte en enemigos formidables, ya que luchan con una ferocidad y un celo que las tropas imperiales encuentran difícil de igualar. El simbolismo y la iconografía de los cultos del caos son otra característica única. Cada culto desarrolla sus propios símbolos, estandartes y rituales, a menudo inspirados en los temas de su dios patrón. Estos símbolos sirven como identificadores y fuentes de inspiración, uniendo a los miembros bajo una visión compartida. Para los seguidores de Tzeentch, esto puede adoptar la forma de intrincados patrones y sigilos. Para los devotos de Nurgle, dominan los símbolos de la decadencia y el renacimiento. Estos elementos no solo refuerzan la identidad del culto, sino que también crean una atmósfera de misticismo y miedo, haciéndolos más atractivos para los reclutas potenciales. Por último, los cultos del caos se distinguen por su capacidad para crear legados duraderos, incluso en la derrota. A diferencia de otros grupos heréticos, cuya influencia se desvanece una vez destruidos, los cultos del caos a menudo dejan tras de sí vestigios físicos y espirituales que siguen asolando el imperio. Artefactos contaminados por la urdimbre, paisajes corrompidos e infestaciones daemónicas persistentes son consecuencias comunes de sus actividades. Incluso el recuerdo de sus acciones puede inspirar futuras rebeliones, ya que su desafío contra el imperio resuena en aquellos que se sienten igualmente oprimidos. Este impacto duradero garantiza que las sectas del caos sigan siendo una amenaza mucho después de su aparente destrucción. Estos aspectos únicos convierten a los cultos del caos en una de las fuerzas más peligrosas y resistentes de la galaxia. Su capacidad para adaptarse, manipular y perdurar garantiza que siempre encontrarán una forma de propagar la influencia de los poderes ruinosos, sin importar cuántas veces el imperio intente aplastarlos. A lo largo de la historia de la galaxia, los cultos del caos han sido liderados e influenciados por figuras de inmenso carisma, astucia y corrupción. Estos individuos, a menudo la fuerza motriz de sus cultos, se convierten en leyendas por derecho propio, símbolos del poder y el atractivo de los poderes ruinosos. Tanto si se alzan como líderes carismáticos, guerreros temibles o manipuladores insidiosos, estas personalidades dejan un impacto duradero en los mundos y sociedades que corrompen. Una de estas figuras es Azelia Vorn, una noble del mundo colmena de Vrathe Secundus, que convirtió su riqueza e influencia en un arma para el caos. Inicialmente considerada una reformista progresista que abogaba por los derechos de los trabajadores, la verdadera lealtad de Vorn estaba con Tzeentch, el cambiador de caminos. Sus organizaciones benéficas canalizaban recursos hacia su secta, que se extendió como la pólvora entre las clases bajas oprimidas. Vorn orquestó una serie de insurrecciones que paralizaron Vrathe Secundus y culminaron con la invocación de una hueste demoníaca que asoló el liderazgo del planeta. Su astuta manipulación de los sistemas imperiales la convirtió en un símbolo de cómo el caos puede prosperar incluso en las más altas esferas de la sociedad. Otra figura infame es Gorthak Bluetide, un brutal señor de la guerra cuyo ascenso de colmena a campeón de Khorne se convirtió en una historia de terror. Gorthak comenzó siendo el líder de una despiadada banda en los bajos fondos de Mordaxis, pero su insaciable sed de derramamiento de sangre atrajo la atención del dios de la sangre. Dotado de bendiciones oscuras, Gorthak unió a las bandas rivales bajo su estandarte, convirtiendo la ciudad colmena en una zona de guerra. Su culto, el Pacto Carmesí, realizaba matanzas rituales en nombre de Khorne, invocando a aliados daemónicos para ayudar a su causa. Incluso tras la muerte de Gorthak en la batalla contra el Adeptus Arbites, su leyenda perduró, inspirando a otros cultos a emular su camino de carnicería.
La historia de Eris Velarn, la llamada Sirena del Vacío, ejemplifica el poder seductor de Slaanesh. Velarn era una célebre artista a bordo de una lujosa nave del vacío que cautivaba al público de incontables mundos con su voz etérea. Sin embargo, tras su imagen pública, Velarn era la líder de un culto de Slaanesh conocido como la Canción del Exceso. Sus actuaciones estaban impregnadas de armónicos subliminales de la urdimbre que llevaban a sus oyentes al frenesí de la indulgencia hedonista. Élites planetarias enteras cayeron bajo su dominio y su libertinaje propagó la influencia del caos sin control. La caída de Velarn se produjo cuando un inquisidor reconoció la mancha en su voz, lo que condujo a una sangrienta purga a bordo de su nave. Entre las figuras más insidiosas vinculadas a los cultos del caos se encuentra Drelis Vantor, un pícaro psíquico que se convirtió en el corazón oscuro del culto de la verdad susurrada. Nacido en un mundo atrasado, las habilidades psíquicas latentes de Vantor le convirtieron en objetivo tanto del imperio como del caos. Tzench, siempre manipulador, le susurró promesas de poder y seguridad, guiándole para formar un culto que se infiltró entre los líderes del planeta. Las habilidades psíquicas de Vantor le permitieron prever y contrarrestar las acciones imperiales, permitiendo a su secta desestabilizar regiones enteras. Su muerte a manos de los Caballeros Grises no sirvió de mucho para frenar la influencia del culto, ya que sus seguidores se dispersaron y continuaron su labor en su nombre. Karae Vost, el pastor de la peste, es un sombrío ejemplo del toque corruptor de Nurgle. Antaño curandera en una remota comunidad del agromundo, el descenso de Vost a la herejía comenzó cuando se encontró con una misteriosa figura putrefacta que afirmaba ofrecer una cura para el sufrimiento de su pueblo. Abrazando las bendiciones de Nurgle, Vost transformó su práctica curativa en un culto de adoración a la enfermedad. Sus seguidores propagaban plagas en nombre del Padre Plaga, ofreciendo la salvación a través de la infección y la putrefacción. Incluso cuando las fuerzas imperiales finalmente quemaron su asentamiento hasta los cimientos, las plagas que desató continuaron propagándose, cobrándose millones de vidas en los sistemas cercanos. Otra figura notable es Sherathin Kalus, un antiguo sacerdote eclesiástico que se convirtió en un fanático del caos tras descubrir textos prohibidos en un santuario olvidado. Los carismáticos sermones de Kalus tergiversaron las enseñanzas del emperador, mezclándolas con doctrinas del caos para crear una fe herética que atrapó a congregaciones enteras. Su culto, conocido como el Coro Sombrío, predicaba que la verdadera salvación residía en abrazar a los dioses del caos como aspectos divinos del potencial de la humanidad. La habilidad de Kalus para mezclar la verdad con la herejía lo convirtió en una figura increíblemente peligrosa, ya que incluso ciudadanos imperiales devotos se sintieron atraídos por sus palabras. Su eventual captura y ejecución solo sirvió para martirizarlo, inspirando a nuevas generaciones de sectarios. El Shardcaller, una figura enigmática de origen incierto, es otro notorio líder de un culto del caos. Conocido solo por este apodo, se cree que el Shardcaller es un agente de Slaanesh que opera entre las poblaciones nacidas en el vacío de las flotas imperiales. El culto bajo su control se especializa en el contrabando de artefactos y sustancias contaminadas por la urdimbre en las redes de comercio imperiales, extendiendo la corrupción por todas partes. La verdadera identidad del Shardcaller sigue siendo un misterio, ya que su culto opera en células que rara vez interactúan, asegurando que incluso la captura de un líder de la célula revela poco acerca de la red mayor. Barrick el Desatado, un hereje alineado con el Mechanicum Oscuro, sirve como ejemplo de cómo los cultos del caos se entrecruzan con la corrupción tecnológica. Barrick fue un leal magos del Adeptus Mechanicus, pero sus experimentos con máquinas infundidas por la urdimbre le llevaron a la herejía. Su culto, los Ascendientes de Hierro, fusionó a humanos y máquinas en grotescas construcciones impulsadas por la urdimbre. Estas abominaciones causaron estragos en el mundo Forja Absalom IV antes de que una flota de exterminio erradicara el culto. Sin embargo, los telares de datos que transportaban los esquemas corruptos de Barrick sobrevivieron y continuaron propagando su oscuro legado.
Estos individuos representan la diversidad y adaptabilidad de las sectas del caos, así como el extraordinario peligro que suponen para el imperio. Cada figura, a través de sus talentos únicos y su oscuro patrocinio, se convierte en un foco de herejía, inspirando a otros a seguir el camino del caos. Sus historias sirven como sombríos recordatorios de que la influencia de los poderes ruinosos puede manifestarse de innumerables maneras, a través de individuos de todos los ámbitos de la vida. Incluso muertos, sus legados perduran, asegurando que las semillas del caos que plantaron sigan creciendo y amenazando la galaxia. Las sectas del caos están envueltas en capas de secreto y misterio, y sus actividades y orígenes son a menudo incomprensibles incluso para aquellos que las persiguen. La naturaleza clandestina de sus operaciones, unida a la lógica arcana y a menudo sin sentido de los poderes ruinosos, hace que descubrir sus secretos sea una tarea casi imposible. Sin embargo, lo que se sabe, o se sospecha, sobre estos cultos dibuja un panorama de corrupción tan profundo que amenaza con desentrañar el tejido de la propia realidad. Uno de los aspectos más inquietantes de las sectas del caos es su capacidad para operar sin ser detectadas durante generaciones, incluso en entornos altamente regulados. Este secreto se mantiene a través de elaborados sistemas de compartimentación y comunicación codificada. Los miembros del culto suelen saber poco más allá de su círculo más cercano, y los líderes emplean símbolos crípticos, mensajes disfrazados y gestos sutiles para transmitir órdenes. Estos métodos dificultan a las autoridades imperiales la tarea de desentrañar el alcance de las actividades de una secta. Incluso cuando una célula es descubierta, la organización mayor suele permanecer intacta, continuando sus operaciones desde las sombras. El origen de muchas sectas del caos es un misterio, incluso para sus propios miembros. Mientras que algunas surgen de actos deliberados de herejía, otras parecen surgir espontáneamente, como si la propia urdimbre las hubiera hecho existir. En algunos casos, los individuos dicen haber tenido sueños vívidos o visiones que les obligan a formar una secta, con sus mentes llenas de conocimientos que no podrían poseer. Se desconoce si estas visiones son enviadas directamente por los dioses del caos o si son el resultado de una exposición prolongada a entornos contaminados por la urdimbre. Lo que está claro es que estos cultos suelen surgir en lugares donde se creía que la influencia del caos era inexistente, cogiendo al imperio desprevenido. Otro enigma es la capacidad de los cultos del caos para trascender las fronteras físicas y temporales. Hay registros de cultos que resurgen siglos después de su supuesta erradicación, con nuevos miembros que inexplicablemente conocen las doctrinas y rituales del grupo original. En algunos casos, las sectas parecen compartir una memoria colectiva o una conciencia de colmena, como si estuvieran guiadas por una mano invisible. Este fenómeno sugiere que los cultos son algo más que meras organizaciones humanas, funcionando en su lugar como extensiones de la voluntad de los dioses del caos, existiendo más allá de las limitaciones convencionales de tiempo y espacio. Los artefactos y reliquias utilizados por los cultos del caos son otra fuente de intriga. Muchos cultos poseen objetos de inmenso poder, desde armas infundidas por la urdimbre hasta objetos aparentemente mundanos capaces de hazañas extraordinarias. Estos artefactos a menudo desafían cualquier explicación racional, ya que sus orígenes están oscurecidos por milenios de guerra y decadencia. Se cree que algunos son restos de la era oscura de la tecnología, corrompidos por la urdimbre, mientras que otros pueden ser regalos de los mismísimos dioses del caos. Las capacidades de estos objetos rara vez son comprendidas en su totalidad, ni siquiera por aquellos que los manejan, lo que añade un elemento de imprevisibilidad a las acciones de los cultos. Quizá el mayor misterio que rodea a los cultos del caos sea su propósito último. Aunque sus objetivos inmediatos, derrocar la autoridad imperial, invocar demonios o propagar la corrupción, suelen estar claros, la agenda más amplia a la que sirven sigue siendo esquiva. Los dioses del caos son conocidos por su naturaleza inescrutable, y sus planes suelen parecer contradictorios o absurdos para las mentes mortales. Algunos teorizan que las acciones de los cultos forman parte de un plan mayor, un juego cósmico de los dioses para aumentar su influencia en el reino material.
Otros creen que los cultos son simples herramientas de destrucción, destinadas a sembrar la discordia y debilitar el imperio sin ninguna estrategia cohesiva. Los mecanismos de reclutamiento y adoctrinamiento empleados por los cultos del caos también están rodeados de misterio. Mientras que algunos se basan en métodos tradicionales de persuasión y manipulación, otros parecen ejercer una influencia casi sobrenatural sobre los reclutas potenciales. Existen relatos de personas que se han unido a cultos tras encontrarse con un símbolo extraño o escuchar una frase susurrada. Esto sugiere que la propia urdimbre desempeña un papel a la hora de atraer a la gente al redil, eludiendo los métodos convencionales de comunicación y apelando directamente al subconsciente. Los rituales de las sectas del caos son otra fuente de intriga y horror. Muchas de estas ceremonias implican actos de violencia, depravación o sacrificio que desafían la comprensión, aunque siempre producen resultados tangibles. Los mecanismos exactos por los que estos rituales canalizan la energía de la urdimbre siguen siendo desconocidos, ya que su funcionamiento es inherentemente caótico e impredecible. Incluso los cultistas capturados son a menudo incapaces de explicar la lógica que hay detrás de sus acciones, alegando que simplemente siguieron la Haupt de sus dioses. Esta falta de comprensión hace que sea casi imposible para el imperio contrarrestar estos rituales de forma eficaz, ya que cada uno funciona según principios totalmente diferentes. Uno de los secretos más escalofriantes de los cultos del caos es su conexión con fenómenos ocultos de la urdimbre. En muchos casos, los cultos parecen sentirse atraídos por lugares específicos donde los límites entre la realidad y la urdimbre son delgados. Estos lugares, a menudo denominados nexos de la urdimbre o zonas contaminadas, actúan como focos de actividad daemónica y corrupción. Algunos estudiosos creen que los cultos son meros peones, manipulados por estos fenómenos para servir de conductos a la influencia de la urdimbre. Otros sugieren que los cultos buscan deliberadamente estos lugares, utilizándolos para amplificar su poder y acercar a los dioses del caos al plano material. La longevidad y persistencia de ciertos cultos es otro aspecto desconcertante. Hay casos documentados de cultos que han existido durante miles de años, sobreviviendo a innumerables purgas y sobreviviendo a la vida de sus miembros originales. En algunos casos, estas sectas parecen regenerarse tras ser destruidas, como si la esencia del grupo no pudiera erradicarse. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de que algunos cultos estén ligados a la propia urdimbre, perpetuando su existencia a los dioses del caos, independientemente de la intervención de los mortales. Por último, el papel de la influencia daemónica en los cultos del caos sigue siendo uno de sus secretos más celosamente guardados. Mientras que muchos cultos adoran abiertamente a los demonios, otros operan bajo la ilusión de que sirven a un propósito superior no relacionado con el caos. Estos cultos a menudo atraen a individuos bien intencionados que creen estar luchando por la libertad o la justicia, solo para descubrir demasiado tarde que han sido manipulados para servir a los poderes ruinosos. Esta sutileza hace que la influencia daemónica sea uno de los aspectos más peligrosos de los cultos del caos, ya que les permite infiltrarse incluso en las sociedades más vigilantes sin ser detectados. Los secretos de los cultos del caos son tan vastos e incomprensibles como la propia urdimbre, lo que garantiza que sigan siendo una amenaza persistente y enigmática para la galaxia. Incluso las investigaciones más minuciosas de la Inquisición a menudo plantean más preguntas de las que responden, dejando al imperio enfrentado a un enemigo que no puede comprender del todo. Estos misterios sirven como recordatorio de la insondable naturaleza del caos, una fuerza que desafía la lógica y prospera en lo desconocido. La historia de los cultos del caos es la de un desafío perpetuo y una corrupción insidiosa. A pesar de las implacables purgas del imperio y de los incontables recursos dedicados a su erradicación, estos grupos heréticos persisten, extendiendo la influencia de los poderes ruinosos por toda la galaxia. Su existencia es un sombrío testimonio de la fragilidad del imperio, un espejo que refleja sus mayores defectos, su opresión,
su ineficacia y su incapacidad para hacer frente al sufrimiento de su pueblo. La lucha contra los cultos del caos no es meramente una lucha militar. Es una batalla por el alma de la humanidad. En su esencia, los cultos del caos encarnan el eterno conflicto entre el orden y la entropía, la fe y la herejía, la esperanza y la desesperación. Prosperan en las grietas del imperio, explotando sus debilidades y desafiando su dogma. Por cada secta erradicada surge otra de sus cenizas, alimentada por el interminable ciclo del descontento, el miedo y la ambición. Su adaptabilidad garantiza que sigan siendo una amenaza persistente, siempre cambiando sus métodos, identidades y lealtades para eludir la destrucción. Sin embargo, la persistencia de las sectas del caos es más que un reflejo de la debilidad mortal. Es una manifestación de la propia urdimbre. Los dioses del caos, eternos y siempre cambiantes, encuentran nuevas formas de penetrar en el reino material a través de sus siervos mortales. Cada culto, por pequeño o efímero que sea, contribuye a los grandes planes de estas entidades malévolas. Incluso en la derrota, las semillas del caos se siembran, esperando las condiciones adecuadas para florecer una vez más. El impacto de las sectas del caos repercute mucho más allá de sus acciones inmediatas. Los mundos marcados por su influencia soportan el peso de su corrupción durante generaciones. Las ciudades quedan en ruinas, las poblaciones fracturadas y desconfiadas, y sectores enteros desestabilizados. El efecto psicológico en los supervivientes, la mancha de la urdimbre en los paisajes y el legado persistente de sus ideologías hacen que los cultos del caos dejen una huella difícil de borrar. Para el imperio, la lucha contra las sectas del caos es a la vez una necesidad y una paradoja. Las duras medidas requeridas para suprimir estas herejías, censura, purgas y represión, a menudo sirven para crear las mismas condiciones que permiten el surgimiento de nuevos cultos. La brutal aplicación del credo imperial, el aplastante peso de los diezmos y el abandono de poblaciones enteras alimentan el resentimiento y la desesperación que el caos explota. De este modo, las victorias del imperio son a menudo agridulces, ya que cada triunfo lleva consigo las semillas de futuras rebeliones. En el contexto más amplio de la galaxia, los cultos del caos son un recordatorio del poder de las creencias y de los peligros de la ambición descontrolada. Demuestran que incluso las estructuras más rígidas pueden ser socavadas por las pasiones de los individuos y los susurros de la urdimbre. Su existencia es a la vez una advertencia y un desafío, una llamada a la vigilancia y un reconocimiento de la vulnerabilidad de la humanidad ante sus propios impulsos más oscuros. La historia de los cultos del caos no tiene un final definitivo. No son un enemigo finito que pueda ser derrotado de una vez por todas, sino un fenómeno recurrente, tan eterno como los propios dioses del caos. Cada generación de sectarios escribe un nuevo capítulo de esta historia, y cada victoria contra ellos no es más que un respiro temporal. La lucha del imperio contra los cultos del caos es, en muchos sentidos, un microcosmos de su lucha por la supervivencia en un universo hostil e indiferente, una lucha tan interminable como esencial. Mientras exista la urdimbre y persistan los defectos de la humanidad, las sectas del caos seguirán siendo una amenaza sombría y siempre presente. Son la encarnación de los mayores temores del imperio, el reflejo de sus defectos más profundos y los precursores de su posible caída. En esta interminable batalla, el imperio debe esforzarse por mantener la línea, sabiendo que cada culto destruido, cada rebelión aplastada y cada herejía purgada compran un fugaz momento de esperanza en la oscuridad del 41 Degrees Milenio.